Hola, ¿qué tal, youtuber? Bienvenido nuevamente a mi canal, soy Edo Hopper y el día de hoy abordaremos el último video de esta seguidilla de videos de empleabilidad. Hemos abordado distintos aspectos, cómo te pueden ayudar a buscar trabajo, cómo estructurar tu tiempo para buscar trabajo, cómo mejorar tu currículum vitae, ciertas formas para buscar redes de contactos, pero ahora llegamos a la etapa crucial, esa etapa que te puede ayudar a cambiarte de trabajo inesperado o que te puede ayudar a buscar ese trabajo si estás desempleado. Entonces, como todos los videos anteriores, debes prepararte, debes estar preparado para esa instancia. Y es importante, y lo abordaremos en este video, que debes prepararte muchas veces para negociar. Muchas veces hablamos de la entrevista, pero no vamos preparados para negociar, y es aquí donde hablaremos una metodología que te ayudará a cómo prepararte en esa instancia. Así que sin más, vamos por el video. Hola, youtuber, si es primera vez que estás viendo mi canal y estás buscando oportunidades de empleo, quieres mejorar tu currículum vitae, estás buscando algunos tips para poder mejorar esas oportunidades laborales, te invito a que veas mis videos anteriores, el cual vas a poder encontrar muchos tips y consejos que te ayudarán a mejorar esa oportunidad. Así que dale like, suscribe y nos vemos en un nuevo video. Muy bien, youtuber, hemos llegado a esta etapa tan esperada que es la entrevista. Siéntete contento porque quiere decir, si llegaste a esta etapa fue porque pasaste filtros, o sea, quiere decir que tus etapas anteriores fueron efectivas, fuiste efectivo en tu currículum vitae, fuiste efectivo en tu búsqueda, en tus tiempos, así que si llegaste a esta etapa, felicitaciones y debes prepararte para lo que es la entrevista. Entonces, comencemos. Cuando llegamos a esta etapa, hoy en día, estamos hablando 2022, puede ser de dos vías. Hoy en día, en el 2022, la entrevista puede ser presencial o puede ser telemática. Para ambas entrevistas debes prepararte. Puede sonar que para una entrevista telemática obviamente es mucho más simple en el sentido de que no debes trasladarte, hay mucho más comodidad, pero también existe una preparación que tiene relación con tu equipo. Tu equipo debe estar preparado para esa entrevista. Entonces, el día anterior revisa audio, revisa cámara, haz algunas pruebas con un familiar, con tu hermano, con un amigo, haz algunos llamados y verifica que esté funcionando bien la cámara, que no tengas problemas de conectividad, revisa que el audio esté bien para que cuando inicie la entrevista sea lo más profesional posible y no tengas ningún problema de conectividad que pueda un poco generar interferencia en esa entrevista. Entonces, si te das cuenta, si bien la forma telemática es mucho más simple, también debes prepararte para esa etapa. Ahora, si la etapa es presencial, obviamente deberás prepararte con respecto a los tiempos. Deberás calcular cuál es el tiempo de desplazamiento y tienes que tratar de calcular que no vayas a tener algún imprevisto. Recuerda que la puntualidad, cuando una entrevista es presencial, es vital para poder pasar y ser visto de buena forma. Entonces, si te das cuenta, ambas opciones deben tener una preparación previa para estar completamente preparado. Yo te recomiendo que para ambas entrevistas estés por lo menos una media hora antes reforzando y preparándote para las cosas que vamos a ir hablando ahora. Entonces, paso 1, prepara tu equipo, prepara tu distancia, evalúa tu distancia y que por favor no llegues tarde. La puntualidad es clave para una entrevista. Puede sonar algo que es obvio, pero muchas veces, principalmente lo que es la parte telemática, nos olvidamos en hacer comprobaciones del equipo, sonido, audio, conexiones de internet. Así que te recomiendo que revises esos y vamos pasando a la siguiente etapa. Cuando llega la entrevista, tú podrás buscar en internet, hay mucha información de cómo poder prepararse para la entrevista, pero muchas veces nos preparan a cuáles son las preguntas típicas de una entrevista. Si bien es importante que puedas ir manejando esas preguntas típicas, también es importante que desde el momento anterior, de cuando te fuiste preparando, porque supongo que
si seguiste los videos anteriores, anotaste cuál es la empresa que postulaste, ya sabes un poco cuál es el sector que postulaste, porque recuerda que muchas veces depende de la postulación. Si estás buscando trabajo y estás desempleado, probablemente postulaste a 10, 20 empresas, y esta empresa puede ser la empresa indicada, así como también puede ser una empresa de esas tantas que postulaste que te están llamando. Entonces, del momento que te llama, recibes el llamado para agendar, debes estar seguro de cuál es el nombre de la empresa y cuál es el sector de la empresa. Eso te ayudará a prepararte a esta etapa de entrevista. Porque es importante que conozcas bien cuál es el nombre de la empresa, porque vas a ir a googlear prácticamente su página web. Y esto es importante, es muy fácil. Vas a ir a googlear la página web de la empresa y vas a ir a revisar cuáles son los valores de la empresa, principalmente cuáles son los valores de la empresa, cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa. Esos son los tres aspectos que primero deberías ir a revisar a cualquier empresa que te llama a entrevista. ¿Por qué es importante que tú revises estos aspectos? Porque esto hará un clic y ahora estará de acuerdo con respecto a los videos anteriores que hablamos de conocerte. Tú deberías saber cuáles son tus fortalezas y cómo tú vas a aportar a esos valores que prácticamente te los van a preguntar en esta entrevista. Si no te preparas, si no te preparaste anteriormente y no te conoces, no vas a poder plasmar todas tus competencias y cuáles son tus fortalezas en esos valores. Entonces, eso es un poco lo que busca la empresa que está reclutando o la gente de recursos humanos que te estará entrevistando. ¿Qué tanto te preparaste y qué tanto tú conoces la empresa? ¿Por qué es importante que conozcas a la empresa? Es porque tú en esa entrevista, porque ellos asumen que tú cuando postulaste es porque ya conoces estos aspectos, es porque tú deberás aportar a la visión y a la misión de esa empresa. Y además los valores, todos los valores que estructuran la cultura organizacional de la empresa. Entonces debes prepararte, debes ir a buscar, debes investigar cuál es el sector de la empresa, cómo se está desenvolviendo en tu país, qué está aportando con respecto a la parte de Estado, cómo está aportando a la parte privada. Entonces esta búsqueda requiere tiempo y eso te ayudará mucho a prepararte para esta instancia de la seguidilla de preguntas que estarán generándose en la entrevista. Entonces, si te das cuenta, como paso 2, cuando te llamen debes saber bien cuál es la empresa, buscar cuál es su misión, su visión, sus valores, identificar cuál es la cultura organizacional y previamente tú deberías ya conocer tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Recuerda que muchas veces te preguntan cuáles son tus mayores debilidades y tú debes saber responder cuáles son tus debilidades y cómo tú te has preparado para un poco mitigar esas debilidades, que son preguntas típicas de entrevista. Pero más allá de las debilidades, debes saber conocer la empresa y cómo tú vas a aportar. Recuerda que una de las preguntas que puede ser es ¿por qué deberíamos contratarte? Esa pregunta es como muy típica, es ¿por qué deberíamos contratarte? Y entonces tú dices, porque mis valores están acorde a la misión, a la visión y a los valores de la empresa, porque estamos en la misma sintonía con respecto a la cultura organizacional y lo que tú puedes aportar. Entonces te das cuenta, cosas simples de cómo poder investigar, te ayudará mucho a irte preparando en la entrevista. Ahora, muchas veces muchas veces no nos preparamos para algo muy importante, que es la negociación. Y esto es muy importante porque a todos nos ha pasado que hemos ido, cuando somos un poco más novatos, vamos a una entrevista y nos olvidamos de estar preparados para negociar. Muchas veces para algunos la entrevista va a ser la entrevista que generará probablemente que te contraten. Entonces acá viene otra pregunta típica que se puede dar en la primera o una segunda entrevista, que te preguntarán ¿cuáles son tus pretensiones de sueldo? Entonces debes estar preparado porque cuando te preguntan cuáles son tus pretensiones de sueldo, ellos quieren saber si tú ya estás preparado mentalmente para poder ir a una negociación. Vimos en un video anterior de cuando hablamos de cómo nosotros deberíamos prepararnos, este es el segundo video, buscar trabajo con empleo, cómo deberíamos prepararnos para poder buscar trabajo.
cuando nos estamos preparando para buscar trabajo, llegamos a hacernos hasta estas preguntas. ¿Yo por qué me estoy cambiando? ¿Cuáles son mis pros, mis contras para cambiarte? Entonces, si te das cuenta, todas esas preguntas que fuimos abordando en los videos anteriores te sirven para esta instancia, cuando la empresa te pregunta cuáles son tus pretensiones de sueldo. Porque si tú manejas muy bien ese análisis previo, vas a poder entrar a una etapa de negociación. Ahora, como tips, y esto es solamente como tips, muchas páginas web donde tú buscas trabajo te dan la posibilidad donde tú puedes comprar ciertos paquetes. Cuando tú postulas, puedes ver la cantidad de personas que están postulando, cuáles son un poco lo que la gente está pidiendo, si lo que tú estás pidiendo de sueldo está acorde a lo que está también entregando la empresa. Entonces, si te das cuenta, y como lo dice este video, entre mayor información tú tengas, mayor poder de negociación vas a tener. Entonces, si te das cuenta, el conocimiento es poder. Esa es la forma que te va a poder desenvolverte en esta etapa de negociación. Ahora, para hacer un poco más formal esta etapa de negociación, te recomiendo que busques qué es lo que es la negociación Harvard. La negociación Harvard, obviamente no vamos a hablar de esta estructura porque sería un video de prácticamente 1 hora, 2 horas de solamente hablar de la negociación Harvard. Es una metodología que se crea en Harvard, ojalá lo puedas googlear, pero te voy a hacer un resumen. Es una metodología que nace para que los grandes ejecutivos, las grandes empresas llegaran a consenso. Recuerda que cuando nosotros estamos negociando, negociamos todos los días, negociamos con nuestros hijos, negociamos en cada momento. Hay una instancia de que ambas partes quieren llegar a un acuerdo. Entonces, cuando tú estás en una entrevista, estás en una etapa de negociación. Aunque no lo creas, estás en una etapa de negociación desde el punto que entraste a la entrevista. ¿Qué dice un poco el método Harvard de negociación? Es que existen 3 tipos de negociación. La negociación dura, la negociación blanda y la negociación, como se podría decir, ganar-ganar. Cuando hablamos de negociaciones duras, por eso no vamos a abordar mucho, es porque tú claramente eres duro para negociar, eres muy rígido en tu forma de ir a abordar esa negociación y no vas a ceder ningún instante. Obviamente que tú, que estás buscando trabajo, no vas a estar en esa negociación a no ser que seas un candidato prácticamente esencial para ese trabajo y no hay nadie más en el mundo que va. Podrías tú ponerte en una posición dura, pero que no es recomendable. ¿Por qué te lo comento y por qué te recomiendo que googlees lo que es la negociación del método Harvard? Es porque existe en esa negociación lo que es la metodología ganar-ganar. Y eso es lo que nosotros constantemente deberíamos buscar en cada negociación. O sea, el ganar-ganar no quiere decir que tú vas a ceder, sino que tú vas a poder llegar a un acuerdo, a un consenso. Y muchas veces no nos preparamos para este consenso en la entrevista. Y es muy importante porque cuando tú te estás hablando, hay un momento un poco más de confianza en la entrevista que tú puedes decir, mira, la verdad es que yo espero tener este sueldo, pero esto no me cierra a ciertas posibilidades, a ciertas conversaciones con ustedes para llegar a un acuerdo. Yo le puedo aportar X cosa y podemos llegar a un acuerdo. Usted, por ejemplo, un beneficio escolar, un beneficio de beca trabajadores. Entonces te das cuenta, si tú conoces tu sueldo, conoces tus competencias, vas a poder llegar preparado a esta negociación. También en el método Harvard está una componente que se llama MAN, M-A-A-N, que es la mejor alternativa a negociar. ¿Por qué es importante? Es porque tú antes de ir a la negociación deberías estar preparado para que, si es que no llegas a un acuerdo o en el caso de que no te contraten, no te hagas falsas ilusiones. Si tú te preparas de antes y mentalmente estás preparado para este tipo de negociación, vas a poder decir, ok, fui a la entrevista, estuvo bastante bien, pero lamentablemente no llegamos a un acuerdo porque lo que yo esperaba, o en este caso obviamente lo que te estuviste preparando no estaba acorde a mis cosas esperadas. Entonces, si te das cuenta,
te ayudará mucho a que tú te prepares en esa instancia de negociación. Así que para no expandir más este video, estos son temas bastante complejos que se pueden abordar prácticamente en un curso de posgrado. Te invito a que googlees metodología Harvard de negociación para que te puedas preparar en esa posible negociación que se va a generar en la entrevista. Y tenlo por seguro, y esto te lo aseguro, que te van a preguntar cuáles son tus pretensiones de sueldo, por qué deberíamos contratarte, qué aportas tú para la empresa, cómo te proyectas en 5 años, cuáles son tus valores, qué tanto conoces a la empresa, y entonces vas a entrar en esta etapa de negociación. Si no te preparaste, tenlo por seguro que las personas, el staff de reclutadores o el staff de recursos humanos va a detectar tus debilidades y prácticamente no vas a pasar a una etapa posterior al último filtro. Entonces, sin más, esto es un video un poco largo, ya que estamos resumiendo todos los videos anteriores. Por eso te recomiendo que vayas viendo cada uno de los videos, porque te ayuda con ciertos tips para prepararte, en conocerte, para prepararte, en que vayas evaluando un posible cambio, para que vayas mejorando tu currículum vitae. Así que eso, youtubers, este ha sido el último video de esta seguidilla. Pronto estaremos hablando de una nueva tendencia que les va a gustar mucho, que tiene relación con las finanzas personales. Así que, sin más, cuídense, nos vemos en un nuevo video, en una nueva tendencia. Así que recuerden, el conocimiento es poder. ¡Chao, youtubers!